Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 7, integrados por Álvarez Leiva, Jessica Rodmeri, Vega Llanos Tilger, Vera Zabaleta, Ítalo Yosimar, Zavala Frías, Desiree Mónica. ¿Y quién les habla? Tuesta Delgado, Sabina Leonor. En este momento vamos a abordar el tema de lo que es la anticresis. Ya, pero exactamente cuál es el concepto de la anticresis, ¿no? El concepto de la anticresis es que un deudor le da una cosa a un acreedor, ¿no? Entonces, yo tengo una deuda con alguien y le doy una cosa mía, un bien mío, para que éste pueda explotarlo y pueda hacerse pago con el dinero que salga de la cosa que yo le di, ¿no? Entonces, eso es el significado de la anticresis. Y tiene los antecedentes en dónde, en Roma, en Roma y en Grecia, ¿no? Etimológicamente proviene del griego, anti que significa contra y cresis que significa uso. En Roma, en cambio, nace como un pacto complementario del contrato de prenda, donde el acreedor no podía gozar de los frutos y si lo hacía cometía un furtum iusus, que es un delito de uso, ¿no? Aunque este acreedor no haya tenido las más mínimas intenciones de quedarse con ese bien, ¿no? La anticresis en el Perú ya en el Código Civil de 1936 se estipula como un derecho real en cuya virtud el deudor entrega un inmueble a un acreedor anticrético en garantía de un préstamo de dinero, el cual concede al acreedor anticrético pues, la facultad de explotarlo y percibir de sus frutos. Ya en el Código Civil de 1984, como dice en el artículo 1091, el deudor anticrético le entrega al acreedor anticrético un bien inmueble en garantía de una deuda para que éste pues pueda explotarlo y percibir de sus frutos, pero en concordancia con el artículo 1092, donde señala que el contrato se otorga por escritura pública, ¿no? La escritura pública es una de las formalidades. Expresando la renta del inmueble. En esa escritura pública se tiene que expresar la renta del inmueble y el interés que se pacte. En el artículo 1093, la renta del inmueble se aplica al pago de los gastos y saldo y el capital, ¿no? En el 1094, las obligaciones del acreedor pues son las mismas que la de un arrendatario, con la excepción de pagar la renta. En el 1095, el acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se concedió este derecho, ¿no? Entonces, la anticresis es la entrega de un inmueble en garantía de una deuda a un acreedor anticrético y para que éste tenga pues el derecho de explotarlo y percibir de sus frutos. Es un derecho real porque está considerado en el artículo 881 del Código Civil, donde dice que existe un vínculo entre el acreedor anticrético y el deudor anticrético, ¿no? En este caso sería, pues, el vínculo sería la deuda por el inmueble, ¿no? Entonces, es un derecho solemne porque se otorga por escritura pública y la infracción, pues, de esta, pues, acarrearía la nulidad del acto jurídico,
los cuales están estipulados en el artículo 219 del Código Civil, inciso 6 y 7, ¿no? Es un contrato accesorio ya que el contrato principal, es el mutuo o préstamo y el accesorio sería el anticresis. De extinguirse el mutuo, entonces también se extinguiría el anticresis, ya que siendo accesorio sigue la suerte del principal, ¿no? Es indivisible porque el gravamen afecta todo el inmueble hasta su extinción. Obviamente, ese inmueble va a estar a cargo del acreedor anticrético hasta que se termine lo pactado, ¿no? Hasta que termine de pagar su deuda el deudor anticrético, ¿no? Entonces, es limitativa, ¿no? Es limitativa porque priva al deudor anticrético del jus iutendi, que es el derecho de uso, y que pasan al acreedor anticrético conservando solamente el jus abutandi, que es el derecho de disposición, donde el deudor puede vender el bien gravado. Sí, el deudor puede vender porque obviamente que es su propiedad, ¿no? Entonces, es inmobiliaria porque es una garantía que solo grava lo que son bienes inmuebles, ¿no? La definición, en la definición en el artículo 1091, que lo vimos hacia arriba, solamente dice que es de un bien inmueble, lo expresa totalmente claro en el Código Civil. Se parece a la hipoteca, que también grava bienes inmuebles, pero se diferencia de esta, ya que no hay un desplazamiento del inmueble, ¿no? Es imprescriptible porque el deudor anticrético no puede ganar el bien afectado por prescripción o por ser inmediato, como tal posee para el dueño. Bueno, dentro de las formalidades del anticresis, bueno, ya dijimos que se otorga por escritura pública, luego se debe de entregar el bien al acreedor y por último el constituyente debe ser el propietario del bien. O sea, como quiera que la constitución de un gravamen importa el ejercicio de la facultad de disposición, solo el propietario del bien se encuentra facultado para constituir el gravamen. Sin embargo, cabría el caso excepcional de que constituya la anticresis, de que se constituya la anticresis a nombre de dominio. Esto es cuando el acreedor celebre el contrato con aquel registralmente aparece como propietario e inscriba su derecho gozando de la protección que le otorga el artículo del Código Civil. Así es. El artículo 1014 del Código Civil. Luego tenemos la aplicación de la renta del inmueble, estipulado en el artículo 1093, ¿no? Como ya dijimos antes, la renta del inmueble se aplica el pago de gastos e intereses al saldo del capital. Solamente pago de los intereses y los gastos al saldo del capital. Y obviamente tiene que ver con el artículo 1094, ya que el acreedor anticrético no va a pagar ninguna renta, porque de lo contrario ya no se daría, ¿no? O sea, no tendría lógica recibir ese bien inmueble y aparte pagar una renta, ¿no? Entonces, dentro de las obligaciones del acreedor anticrético,
como dice en el artículo 1094, las obligaciones del acreedor son las mismas que de un arrendatario, excepto de la de pagar la renta. Entonces, el artículo 1095 habla acerca de, pues, del inmueble, ¿no? La retención del inmueble. El acreedor, te dice, ¿no? El acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se le concedió este derecho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el acreedor solamente, el acreedor anticrético va a tener derecho al inmueble hasta que se cumpla lo pactado, es decir, hasta que el deudor anticrético haya terminado de pagarle toda su deuda. Y después de ello, si este deudor tiene otra deuda, entonces no se ha pactado, entonces no puede no puede tener la retención del inmueble por otra deuda que no figura en esa escritura pública, en esa garantía importantísima que se llama la anticresis. ¿Ya? Entonces, las normas aplicables al artículo 1096, ¿no? Son normas aplicables a la anticresis, las reglas de la prenda, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la prenda, ¿no? Que tienes que devolver ese bien que ya, o sea, ya ese bien ya se culminó la anticresis y ahora estás en obligación de devolver ese bien, ¿no? Tienes que devolverlo al deudor anticrético. El acreedor anticrético está en obligación de devolver ese bien al, al deudor anticrético. La extinción de la anticresis, ¿no? La extinción de la anticresis se da por varias causas, ¿no? Uno es la extinción por vía de consecuencia, cuando se tiene que restituir la propiedad al deudor anticrético, ¿no? Una vez terminado el plazo de lo pactado, de que ya se le pagó toda la deuda, entonces ahora el deudor anticrético está en el derecho, pues, de restituir la propiedad. Y bueno, y la anticresis se va a mantener íntegra hasta la extinción total. Hasta ahí se mantiene íntegra, ¿no? La extinción por vía principal, ¿no? Bueno, la anticresis se extingue cuando se da la nulidad del contrato principal, el mutuo, lógica consecuencia del principio de accesoriedad, también por convención entre el deudor y el acreedor anticrético en virtud de la autonomía contractual, lo que debe constar, lo cual debe de constar en una escritura pública, al igual que su restitución, como ya lo dije, mencioné hace rato, ¿no? Por confusión entre el deudor y el acreedor anticrético, lo que ocurre cuando el acreedor adquiere el bien del deudor, ¿no? También por la vía judicial, ¿no? Por sentencia judicial, después de la cual se extingue el gravamen, dado que el acreedor se hizo pago, en consecuencia el inmueble se transmite al deudor, ¿no? Que ya no es deudor porque ya cumplió con el pago. Por pago de préstamo, que es la forma normal de extinguir las obligaciones, ¿no? O sea, se termina de pagar todo el préstamo y al pagarse todo el préstamo, simplemente que lo puedes pagar, se puede, el pago del préstamo, de la obligación puede ser efectuado por el propio deudor o por un tercero. O sea, no es necesario que el deudor pague si hay un tercero y lo puede pagar, en este caso un familiar. Entonces, se realiza. En ambos casos se extingue el derecho real de la anticresis, puesto que la exclusiva finalidad de la anticresis es garantizar el mutuo. Así es. Eso es todo. Muchas gracias. Y si alguien pues quiere agregar algo a esta exposición, está en todo su derecho.
¿Ok? Gracias.